Hola, bienvenidos, muchas gracias. Imagínense que hemos estado ausentes, pero no ausentes sin hacer nada, ausentes dedicados a la investigación, a la enseñanza, a la divulgación, a la circulación de nuestros productos culturales que tienen que ver con la historia regional, con lo que siempre nosotros hemos promovido y sobre todo con aquello que tiene que ver con las representaciones, ¿no? Con nuestra propia compañía de danzas costeñas, Retrovador. Estamos indagando en cuerpos campesinos con una sonoridad distinta, que sea más identitaria en torno a lo litoraleense, y eso necesita también tiempo para componer, para diseñar, para recrear posteriormente escénicamente en espacios abiertos y cerrados, y todo tiene que ver con el conjunto de todo lo que nosotros venimos haciendo hace 35 años. Pero además, durante este tiempo que hoy hemos estado ausentes de nuestro canal y que lo retomamos con Pórtico de Oro y en esta famosa culata que ya es de Guayaquil, que ya es del país, de donde se viene haciendo una gestión importante por lo popular y por lo tradicional. También hemos tenido espacios para la presentación de nuestro nuevo libro. Este libro, que se llama Jinete, Lazo y Monta, la historia del rodeo en la provincia del Guayas, está escrito a dos manos, investigado, analizado, pensado, reflexionado a dos manos y escrito también, con el historiador Ángel Emilio Hidalgo y yo. Los dos, como investigadores históricos, diseñamos en el 2014 una propuesta que nos permita a nosotros entender la historia del rodeo desde la colonia en la provincia del Guayas. Y ya lo presentamos. Y fue auspiciado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas, auspiciado por Fernando Naranjo Espinosa, su director provincial. Así que estamos muy contentos con nuestro nuevo libro y los invitamos a conseguir el mismo llamándonos o averiguando en la misma Casa de la Cultura. Así que bienvenidos, muchas gracias, gracias también otra vez a Pórtico de Oro, gracias a La Culata, gracias a Retrovador. Y hoy quiero hablar de géneros que tienen que ver con la música y con el baile porteño, lo que define, articula y recrea lo sonoro y lo corpográfico en la ciudad de Guayaquil. Para ello ustedes bien conocen que hay un género nacional, mestizo, venido en la República y se llama pasillo. Vamos a hablar sobre el pasillo en estos minutos, que sé bien les va a interesar a todos ustedes. Particularmente quiero pensar que hay un pasillo regional en un país pluridiverso y multicultural como el Ecuador, que no hay un pasillo nacional, que hay un pasillo que tiene que ver con lo andino, otro con lo montubio, otro también tiene que ver con otras provincias y regiones desde donde se van construyendo esta memoria musical y dancística. El pasillo es una música de desarraigo, sí, porque el pasillo habla de la pérdida, de lo que ya no tengo, de lo que ya no está conmigo o de lo que yo quizás, aplicando una categoría un poco más extrema, de lo que yo he abortado psicosocialmente a través de esa idea de lo que ya no, con lo que ya no cuento o lo que ya no cuenta para mí. Esta música aparece en el siglo XIX. Es una música venida, según los historiadores, los investigadores, los etnomusicólogos, venida con los soldados de la Unión Gran Colombiana. Estos batallones de música, vamos, iconográfica, barroca, clásica, de bandas marciales y todo, venía del occidente, traída a través de los batallones libertadores a esta parte de las Américas, como es el Ecuador. Tenían bandas de músicos siempre. En estas bandas de músicos estaba todo ese formato musical de las bandas militares con sonoridades occidentales europeas ajenas a las sonoridades locales tradicionales, ¿no? Y justo por lo sonoro y el uso de instrumentos ignorados hasta antes de la República, que es en 1830, vienen estos instrumentos y estas formas de ser interpretadas con un batallón particularmente definitorio en el proceso de independencia,
como fue el batallón Numancia, ¿no? Un hecho trascendental en la vida histórica, cultural, sociopolítica del Ecuador. En estos primeros años, en la prerrepública, entran estos batallones con estas músicas que de alguna forma van a imponer un nuevo diseño sonoro y corpográfico en la historia de lo criollo en el país, ¿no? Recuerden que entra por la sierra, baja a la costa, diferente a otras músicas que entran por el puerto de Guayaquil y sube a la sierra. Este formato musical entra para ser escuchado, y para hacer música de salón. Luego vamos a hablar como un paspiés, ¿no? Es un formato más para ser bailado por el parvenú andino costeño, ¿no? Luego se va desarrollando este formato y va hibridándose o va entendiendo las mismas memorias de este formato musicales, va entendiendo estas otras músicas que tienen que ver con lo étnico y con lo regional. Ya esto, la burguesía guayaquileña y quiteña sobre todo, veía a estas músicas como una especie de Orlai musical, de mala estirpe en algún momento, pero era cuando ya fue hibridándose y recreándose por estos sectores urbano-campesinos étnicamente hablando. En la prerrepública se inicia como un baile popular, ejecutado en los salones de la aristocracia criolla. Posiblemente se dice que proviene del baile del vals europeo. Se populariza en Venezuela realmente, de Venezuela a Colombia, de Colombia al Ecuador. Y es interesante cómo es el recorrido. Si vemos un mapa regional, vamos viendo cómo va cada país le va imprimiendo un sello de identidad independentista, sobre todo al pasillo. Entonces, a nuestro país entra como un baile pasillo, es un baile que no solo se escucha, sino un baile que también se baila, cuyo origen está en la danza francesa del paspiés. Por eso, lo de los pasos cruzados alrededor de ese estilo muy criollo, eurocéntrico, que permite bailar con su pareja a nivel de cuadros o cuadrillas, ¿no? Algunos autores durante los primeros años del siglo XX hablaban, pero ya se ha descartado esto. Hay una nueva investigación etnomusicológica e histórica social del pasillo que ya no proviene de lo mismo. Pero algunos autores, hablando cronológicamente, hablaban de que provenía del fado portugués, del bolero español, de las habaneras, etc. Pero ya vamos a ver específicamente de dónde mismo proviene el pasillo. Su apogeo fue en el siglo XX como igual canción interpretativa, donde cambia la manera, el cuerpo cambia su manera de ejecutar esta misma música, ¿no? Porque se asume con una fisonomía más propia, porque de la sierra donde se escuchaba y se bailaba de una forma muy densa, muy clásica, en el sentido conservador de estos bailes antiguos, más parecidos a estas danzas europeas. No obstante, cuando baja a la costa, se va como tropicalizando, se va recreando en tonos mayores que permiten que el mismo tenga un tempo mucho más rítmico, más rápido. Y hay aquí compositores que aparecen, porque hasta el siglo XX se interpretaba con pianos de cola, ¿no? Pero luego se interpreta con guitarras, pero la guitarra, que ustedes ya saben, hemos hablado del origen de la misma, en cuanto a lo montubio campesino y regional, la guitarra le imprime un aire menos señorial y lo pone más portuario, más regional, más montubio. Eso es interesante. Y aquí han habido compositores, voy al siglo XX, como Carlos Rovira Infante y Nicasio Zafadi. Y en esto de una fisonomía propia, también otras provincias del país le imprimieron un sello de identidad regional. En Loja, Salvador Bustamante o Segundo Cueva. En Cuenca, Francisco Paredes, que ha sido un gran compositor para las músicas montubias, litoralenses, costeñas, porteñas, guayaquileñas. Le debemos bastante a
a Francisco Paredes, como el maestro Carlos Rubiera, a quien tuvimos el honor de conocer, de entrevistar, de aprender de este gran maestro, ¿no? Y el pasillo quiteño también, les habla un pasillo de Carlos Amable y de Carlos Brito. Este siglo XX también tuvieron otros creadores, porque aquí es donde aparece esta poesía modernista, porque los compositores, como el mismo Francisco Paredes, cogen letra de poetas como Humberto Fierro, Ernesto Novoa, Arturo Borja, Medardo Ángel Silva, Víctor Hugo Escala, Alfonso Moreno, Félix Valé, Wenceslao Pareja en Las Lejanías, Carlos Rubiera Infante, una canción hermosa de esta En las Lejanías. Hay que escucharla, ¿no? Cosa que sí se puede bailar, ¿no? Y otro, Falconi, José María Egas, y hay tantos más poetas modernistas, de los cuales los compositores se cogen para poder crear un nuevo pasillo, un pasillo más nacional, más regional y más local. Eso es interesantísimo, porque estas composiciones modernistas ayudaron a que estos compositores pudiesen crear una nueva corriente musical para ser bailada, ¿no? Pasa también por un cambio de instrumental creativo a un instrumental creativo para la danza, donde ya no solo se escucha tristeza y melancólicamente una apología a la pérdida, sino que apela ahora con las letras modernistas, porque así eran los modernistas, apela a amores traicionados, alegrías y abandonos, ¿no? El maestro Mario Godoy, indica que el pasillo es una música viva, macrorregional y multicultural, que necesita del enriquecimiento mutuo. Varios autores, amigos, colegas, historiadores de la música han hablado de esto y como Pablo Guerrero, director amigo muy querido, el maestro Pablo Guerrero Gutiérrez, presidente, director del Archivo Equinoccial de la Música Ecuatoriana, a quien siempre nosotros seguimos sus textos y admiramos su trabajo, como el mismo colega Godoy. A Pablo Guerrero nos indica que fue un baile que surge en el segundo tercio, también del siglo XIX, en territorios de Nueva Granada, como Colombia, Venezuela y Ecuador. Alberto Morlás, en el libro El Florilegio del Pasillo, nos dice que el pasillo, si bien no es nacido en Ecuador, se nacionaliza en el mismo. Eso es interesantísimo, ¿no? Habría que recurrir a reinterpretar eso, ¿no? Después, como siempre, le digo a Pórtico de Oro que acerquemos esta imagen de ese Guayaquil del siglo XIX para ver cómo se vestían las mujeres guayaquileñas y también cómo se vestía la subalternidad y estas mujeres que venían de este parvenut criollo, que eran quienes bailaban y representaban en estos espacios este pasillo instrumental, que luego estas otras mujeres, más estas mujeres con músicos y hombres porteños y montubios o hacendados, están bailando de otra manera. Entonces, el pasillo también tiene variantes en la manera de ejecutar el mismo, ¿no? Variantes de valses europeos. Entonces, ahí es cuando se dice, y hasta el día de hoy se confirma, se afirma, que viene del valse europeo, del Walsen o del Lander, ¿no? El vals, del vals alemán, que significa dar vueltas bailando. En el pasillo se dan vueltas bailando. Y también en el paspiés italiano, es decir, europeo, paso mi pierna hacia adelante, contrario a la misma, y luego dibujo un paso cruzado, ¿no? Roto mi cadera. Con ese baile cruzado y con paso adelante, introducimos una nueva manera de entender el pasillo costeño, distante al pasillo ya. Se aleja mucho de la comprensión andina céntrica del pasillo como entra por el lado de Colombia. Y se introduce en estas Américas entonces dos tipos de pasillo. Pero en las investigaciones de nosotros, en nuestros libros, hablamos ya de varios pasillos, es decir, vamos a ir definiendo territorialmente, histórica y socioculturalmente esta producción de una forma distinta desde el cuerpo, ya no solo desde la composición musical. Entonces hablamos de un pasillo
para baile, un pasillo para canción y un pasillo de reto, ¿no? Este pasillo de reto es una categoría que defino o define una territorialidad, una historia y una representación a partir de mis textos, ¿no? Este pasillo de reto se imbrica con el amor fino y hay que un poco ir repensando cómo estos versos ya dejan de ser esos versos de los modernistas y pasan a ser esos versos de doble sentido, ¿no? Porque aquí establecen las personas una rivalidad entendida en un contrapunto. Y el pasillo de reto es una conjugación de músicas y comprensiones corpográficas que tiene que ver más con el aporte de lo montubio. A diferencia, por decirte, hemos visto en los danzantes de los carnavales andinos que también allí aparecen las loas y aparecen los contrapuntos y las coplas como contrapuntos y coplas de reto, ¿no? Pero no obstante no aparece un pasillo de reto como aparece en el monte, ¿no? Uno de estos grandes compositores, nos animamos a pensar que sí, y lo decimos asumiendo nuestras palabras, fue el gran diablo ocioso, Alberto Valdivieso. Hay una música grabada que Pablito Guerrero nos hizo llegar, donde podemos escuchar a Diablo Ocioso cantando en estos pasillos de reto estos contrapuntos. Aquí hay unas fotos muy chéveres de lo montubio y de lo señorial también. Ahora, el pasillo costeño, a diferencia del andino que viene de esa, y aquí habla, eso es voces del etnomusicólogo, amigo también, igual que Pablito, amigo querido, o Juan Mullo Sandoval, habla de una yarabización del pasillo porque incorpora el pasillo andino, el metro danzario del danzante y el jumbo para que pueda ser bailado, ¿no? Pero el pasillo costeño, que viene de ese vals, o que tiene un apego más al vals y un tempo más de valse, rítmico, rápido, acelerado, proviene de este bambuco también colombiano. Es ahí entonces que encontramos que los pasos del pasillo nuestros costeños y el paso del pasillo litoralense son muy parecidos al bambuco colombiano. Entonces hay que hacer un estudio comparativo y sociológico, ¿no? Pero también coreológico y etnomusicológico que nos permite entender de qué forma o cómo y en qué contexto, en qué condición sociocultural viene ese bambuco, y ese bambuco luego permite que se hibrida con el pasillo andino para convertirse en un pasillo más costeño. En las cantinas del puerto, en los años 50, ya se produce una identidad guayaquileña porteña acerca del pasillo. Ya habían pasado los modernistas, ya había pasado el de reto, y aquí aparecen algunos compositores y cantautores y cantantes interesantes, íconos ya del pasillo porteño y del pasillo regional, y que racionaliza mismo una comprensión distinta a la comprensión andina quiteña, ¿no? El pasillo es el símbolo de diferenciación social, sí. Lo montubio ha permitido entender que lo andino tiene un pensamiento regional y lo costeño otro pensamiento regional. Y a veces hemos vivido a espaldas históricamente de eso, porque se fraguó la República de una forma un poco extraña, ¿no? Habría que entenderlo histórica y sociopolíticamente, por qué razón tal. Pero bueno, este pasillo que entra por la sierra estaba conservado por los terratenientes y la burguesía quiteña particularmente, ¿no? Y acá por la comercial costeña guayaquileña, que era una oligarquía, que estaba bailando como baile de salón estos pasillos costeños, ¿no? Lo cual indica que, pero ninguno de los dos entendía esa fisonomía y esa afirmación identitaria distinta a lo que ellos consumían desde lo barroco clásico europeo hasta la entrada en la prerrepública de estos batallones con un pasillo más conservador y más para ser escuchado. No entendieron la función ritual, por decirlo así, de los géneros indígenas como el yarabí y antiguo arahui, o de lo costeño en torno al amor fino, que le implica un sello completamente distinto. Ahora, en estos momentos, el pasillo ya no es funcional como un pasillo colectivo, social,
donde uno pueda decir, ah, voy a bailar a un salón de pasillos. No, no hay. Ni en Quito, ni en Guayaquil, ni en Cuenca, ni en ninguna parte. No hay. Que sí deberíamos reposicionar este género para baile, ¿no? En una ciudad donde, vuelvo al 50, donde decían, aparecen íconos como Julio Jaramillo, Olimpo Cárdenas, Julio Jaramillo, Pepe Jaramillo, etc. La gran Fresia Saavedra y todo un conjunto de artistas, músicos y compositores que tienen que ver con este pasillo que se enfrenta a esta nueva modernidad desde la década del 50, ¿no? Pero también hay un retorno al pasado, porque aquí un poco el tango y el bolero le da un aire para recomponer pasillo, componer nuevos pasillos, de un bailecito más elegante y de salón cantado, ¿no? El tango le permite ir pensando lo lastimero, lo controversial, lo que me aleja también a esta modernidad que está pensando más en el arraigo, ¿no? Una nostálgica del pasado, una nostálgica del retorno, de lo melancólico, ¿no? Y hay que refuncionalizar esto, porque para analizar en el nexo entre música y sociedad, los imaginarios van cambiando, ¿no? Y es bueno saber que los cuerpos también han cambiado. Estamos en el siglo XXI, han cambiado, y es bueno para volver a pensar en un pasillo más regional, más litoralense, que se baila en tonalidades mayores, a diferencia del andino que se sigue escuchando. Sería bueno reivindicar el pasillo como baile de reto, como baile controversial, como baile de salón, pero también de espacios públicos, de espacios abiertos. Esto es acerca del pasillo. Me he levantado para explicarles los 3 pasos fundamentalmente costeños con los que los bailarines, nuestra compañía y otros elencos asumen en la representación escénica el baile del pasillo costeño, el pasillo regional, el pasillo litoralense. Entonces, primer paso. La nota más romántica de esta tarde de lluvia. Segundo paso. Del sol que se ha dormido. Tercer paso. Tres pasos fundamentales para aprender a bailar pasillo. En la lógica del otro cuerpo, de entender al otro, es la pareja conmigo, bailando como baile paspiés, cruzado, con el brazo de mi pareja, con el baile sostenido, con mi pareja, y con el baile libre, porque en el baile libre del pasillo de reto se utiliza el pañuelo abierto y la muñeca siempre forma una especie de caracol en el aire o el sombrero y tal va jugando con el pañuelo. Entonces son los 3 pasos que hay que aprender para aprender a bailar el baile del pasillo costeño. Ahora, hay unas variantes y unas alegorías representativas distintos. En una próxima, ahora sí, clase práctica, que siempre vengo prometiéndoles con Retrovador, ya lo vamos a hacer como una especie de curso y taller directamente para aprender a bailar nuestros bailes regionales, nuestros bailes tradicionales. Ahí les voy a explicar esas otras variantes y estas alegorías, porque con la pareja se pueden embellecer muchas figuras y muchos diseños compositivos que nos permiten entender un pasillo más de estirpe porteña, regional, montuvia en el Ecuador.